left eye. And again, and he's gone downhill at the very finish. Way behind him. Trying to keep the guy down is down. ¿En qué zona estamos, Juan Carlos? En zona Walking Dead, está noqueado. Hay una pregunta que México nunca podrá responder. Una pregunta que duele. Una pregunta que quema por dentro cada vez que alguien la pronuncia. ¿Qué habría pasado si Salvador Sánchez no hubiera muerto aquella madrugada del 12 de agosto de 1982? ¿Hasta dónde habría llegado? ¿Cuántos títulos más habría ganado? ¿Cuántas leyendas más habría destruido? Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá jamás. Pero lo que sí sabemos, lo que está grabado en la historia del boxeo mundial con letras de fuego, es lo que hizo en los apenas 2 años y medio que reinó como campeón del mundo. 2 años y medio. Eso fue todo lo que necesitó un muchacho de Santiago Tianguistenco, un pueblo del Estado de México, para convertirse en el boxeador más grande que ha dado esta nación. No lo digo yo, lo dicen Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Willie Pep, Roy Jones Jr., lo dice la historia, lo dicen los puños. Hoy vamos a repasar sus 10 mejores peleas. 10 noches en las que Salvador Sánchez demostró por qué México tiene sangre de campeón. Número 10. Salvador Sánchez vs Patrick Ford. Tercera defensa del título. 13 de septiembre de 1980. Freeman Coliseum, San Antonio, Texas. Empezamos este conteo con una pelea que muchos olvidan, pero que los verdaderos conocedores del boxeo recuerdan con admiración, porque esta pelea demostró algo fundamental sobre Salvador Sánchez, su capacidad de adaptarse a cualquier rival, sin importar las desventajas físicas. Patrick Ford era un tipo diferente, un guyanés alto, larguirucho, que medía 1,78 m. Para que te des una idea, en peso pluma eso es como meter a una jirafa dentro de una cabina telefónica. Ford tenía una ventaja de alcance de más de 16 centímetros sobre Sánchez. 16 centímetros. Eso en boxeo es una eternidad. Y además llegaba invicto, con 15 victorias, 10 de ellas por nocaut. Un tipo peligroso que sabía usar esos brazos largos como lanzas. Antes de la pelea, el manager de Ford armó un escándalo. Presentó una protesta oficial porque 2 de los 3 jueces eran mexicanos. Ya empezaba el miedo. Ya sabían que ponerse enfrente de Salvador Sánchez era firmar tu sentencia. Y buscaban cualquier excusa por si las cosas salían mal. Y las cosas empezaron saliendo mal. Pero para Sánchez. En los primeros rounds, Ford hizo exactamente lo que tenía que hacer. Se mantuvo largo, bombeó ese jab interminable y mantuvo a Sánchez golpeando el aire. En el tercer round, Ford conectó un uppercut de izquierda que le sacó sangre de la nariz al campeón. El público de San Antonio contuvo la respiración. ¿Estaría en problemas el orgullo de México? No, porque Salvador Sánchez no era un boxeador normal. Salvador Sánchez era un científico del ring. Solo necesitó unos cuantos rounds para descifrar el código de Ford, para entender sus patrones, para encontrar la grieta en esa muralla de brazos largos. Y cuando la encontró, el castigo fue implacable. Le llamaban Señor Pulmones por su resistencia sobrehumana, y esa noche demostró por qué. Cada vez que Ford lanzaba un golpe, Sánchez se metía por debajo, entraba al rango y desataba combinaciones al cuerpo y a la cabeza que iban minando la resistencia del guyanés. La pelea se fue a los 15 rounds completos. Sánchez ganó por decisión mayoritaria. Uno de los jueces lo vio empatado, pero los otros 2 no tuvieron dudas. El mensaje fue claro: no importa tu altura, no importa tu alcance, no importa tu ventaja física. Si te subes al ring con Salvador Sánchez, vas a perder. Es solo cuestión de tiempo. Número 9. Salvador Sánchez vs Rubén Castillo. Primera defensa del título. 12 de abril de 1980. Civic Auditorium, Tucson, Arizona. Apenas 2 meses después de arrebatarle el campeonato mundial a Dani López, Salvador Sánchez tuvo que defender por primera vez. Y no le tocó un rival fácil. Le tocó Rubén Castillo, un chicano de Lubbock, Texas, con un récord escalofriante de 44 victorias y una sola derrota. Un tipo que venía de pelear por el título superpluma del mundo contra Alexis Argüello. Un tipo hambriento, peligroso, con un gancho de izquierda que te podía arrancar la cabeza. La cadena ABC pagó $450,000 por los derechos de transmisión. El mundo estaba mirando. Y muchos esperaban que Sánchez fallara, que su victoria sobre Dani López hubiera sido solo una casualidad, un golpe de suerte. Los primeros rounds les dieron la razón a los escépticos. Castillo arrancó como un tornado, conectando combinaciones rápidas y poderosas que parecían sorprender al joven campeón mexicano. Sánchez se veía pasivo, casi desinteresado,
absorbiendo golpes sin responder con la misma intensidad. Al final del quinto round, Castillo caminó a su esquina haciendo gestos victoriosos. Estaba convencido de que la pelea era suya. Los jueces lo tenían adelante al sexto round, pero Castillo no sabía algo. No sabía que Salvador Sánchez era como el mar. Tranquilo por fuera, pero con una fuerza devastadora por dentro. A partir del séptimo round, la marea cambió. Sánchez subió el ritmo, comenzó a conectar contragolpes de una precisión quirúrgica, y poco a poco fue dominando cada intercambio. Castillo intentó arrinconarlo, intentó cambiar de guardia, intentó todo. Pero contra Salvador Sánchez todo no era suficiente. La pelea se fue a los 15 rounds. Sánchez ganó por decisión unánime. Las tarjetas dijeron 145 a 141, 147 a 144 y 146 a 142. Castillo, frustrado, declaró después que él había ganado la pelea. Pero la verdad estaba ahí, escrita con puños mexicanos. Sports Illustrated calificó la actuación de Sánchez como una exhibición brillante de agresión y boxeo clásico. Don Giorgino, presidente de la promotora, solo pudo decir una frase que resumía todo. Este hombre es una máquina, y la máquina apenas estaba calentando. Número 8. Salvador Sánchez vs. Pat Caudell. Séptima defensa, 12 de diciembre de 1981. Astrodome, Houston, Texas. Esta pelea es especial por una razón. Es la única vez en todo su reinado donde Salvador Sánchez estuvo genuinamente en peligro de perder su título por decisión. No por nocaut, no por lesión, por puntos. Porque el tipo que tenía enfrente era tan bueno, tan técnico, tan inteligente, que logró algo que casi nadie pudo: llevar a Sánchez al límite durante 15 rounds completos. Pat Caudell era un británico con medalla olímpica en los Juegos de Montreal. Un boxeador fino, elegante, con un récord de 19 victorias y 2 derrotas. No tenía la pegada de un Wilfredo Gómez ni la agresividad de una Suman Nelson, pero tenía algo más peligroso: inteligencia. Una inteligencia boxística de otro nivel. Y la usó esa noche en el Astrodome de Houston para frustrar al mejor peso pluma del planeta. HBO transmitió la pelea. El mundo vio cómo Caudell, round tras round, utilizaba su movimiento lateral, su jab preciso, su capacidad de contragolpe para neutralizar la ofensiva de Sánchez. El mexicano atacaba, pero Caudell se movía. Sánchez buscaba el intercambio, pero el británico se escurría. Fue una pelea de ajedrez a puñetazos, y Caudell estaba jugando brillantemente. Los rounds pasaban, y la ventaja no era clara para nadie. La multitud de Houston sentía la tensión. México contenía la respiración frente a los televisores. ¿Sería posible que este desconocido británico le arrebatara el título al héroe mexicano? Y entonces llegó el 15º round, el último round, el round de la verdad. Salvador Sánchez, como si todo su orgullo mexicano se hubiera concentrado en sus puños, soltó una combinación que mandó a Caudell a la lona. That opened the cut on the left eye. And again, and he's got Caudell at the very finish. 20. El británico se levantó, pero el daño estaba hecho. Ese momento, esa caída, fue lo que salvó el título para México. Sánchez ganó por decisión dividida. 2 jueces lo vieron ganar. Uno le dio la pelea a Caudell. Fue la defensa más cerrada de su reinado. Y eso dice mucho de Pat Caudell, un guerrero que merece respeto. Pero también dice mucho de Salvador Sánchez, porque los grandes campeones encuentran la manera de ganar incluso en las noches más difíciles. Y esa noche en Houston, Sánchez encontró la manera. Número 7. Salvador Sánchez vs. Roberto Castañón. Quinta defensa, 22 de marzo de 1981. Caesars Palace, Las Vegas, Nevada. Para entender esta pelea hay que entender quién era Roberto Castañón. Era un español de León, campeón de Europa de peso pluma, con un récord monstruoso de 43 victorias y una sola derrota. 16 veces campeón de Europa. 16. En 2 categorías diferentes. Un guerrero nato, un tipo que avanzaba sin parar y lanzaba golpes con la intención de noquear en cada intercambio. En España, Castañón era una leyenda silenciosa. Un campeón que la televisión había ignorado, pero que los aficionados de verdad idolatraban. Su única derrota había sido ante Dani López, el mismo Dani López al que Sánchez había destrozado 2 veces. Eso ya decía algo sobre lo que iba a pasar en Las Vegas. Castañón tuvo serios problemas para dar el peso. Le aconsejaron que no peleara, que su cuerpo no estaba en condiciones. Pero Roberto Castañón era un guerrero, y los guerreros no se retiran. Subió al ring del Caesars Palace con el corazón lleno de orgullo español y los puños cargados de dinamita. Lo que sucedió a continuación fue
Fue una clase magistral de contragolpe. El estilo frontal y agresivo de Castañón era exactamente lo que Sánchez necesitaba. Cada vez que el español se ponía a tiro, Sánchez lo desarmaba con combinaciones precisas que iban minando su resistencia. Castañón avanzaba, Sánchez contragolpeaba. Castañón lanzaba, Sánchez esquivaba y respondía con el doble. Era como ver a un toro bravo embestir una y otra vez contra un torero que lo dominaba con elegancia. Pero hay que reconocer algo, Castañón no se rindió. Aguantó 10 rounds enteros contra la mejor versión de Salvador Sánchez, algo que muy pocos pudieron hacer. El árbitro detuvo la pelea en el 10º asalto por la superioridad aplastante del mexicano. Los 3 jueces tenían a Castañón atrás por una diferencia enorme. Lo que pasó después del combate es de esas historias que te ponen la piel de gallina. Sánchez fue al vestidor de Castañón y lo felicitó por su valentía. Le preguntó qué tenía en las manos, y Castañón, con ese humor español indestructible, le respondió que escayola. En la cena posterior, Sánchez le dijo que era el único rival que le había faltado al respeto boxeando. Castañón le contestó que si no le faltaba el respeto, Sánchez lo mataba. Ese era Salvador Sánchez, un destructor dentro del ring, un caballero fuera de él, un orgullo para México y para el boxeo mundial. Número 6. Salvador Sánchez contra Jorge Rocky García, octava defensa. 8 de mayo de 1982, Reunion Arena, Dallas, Texas. Rocky García. Recuerda ese nombre, porque Rocky García fue el penúltimo rival de Salvador Sánchez, y su historia es una de las más conmovedoras del boxeo mexicano. García era un mexicoamericano de Placentia, California, con solo 2 derrotas en 24 peleas. Era el contendiente número 8 del mundo, un tipo valiente, resistente, que hacía honor a su apodo con cada golpe que recibía y devolvía. La pelea se celebró en la recién inaugurada Reunion Arena de Dallas, siendo el primer combate por un título mundial en esa ciudad en 14 años. Don King armó una cartelera espectacular con Ernie Shavers contra Joe Bugner, y hasta una exhibición de Larry Holmes, el campeón pesado. Pero la estrella era Sánchez, siempre Sánchez. La pelea fue histórica por ser una de las primeras peleas de peso pluma transmitidas por HBO, y Rocky García le dio al público de televisión un espectáculo que nadie esperaba, porque García no iba a caer fácilmente. García tenía México en las venas también, y esa sangre guerrera se notó desde el primer round. Sánchez dominó la mayor parte del combate, lo superó golpe a golpe, lo castigó con su precisión habitual, lo trabajó con paciencia de cirujano, pero Rocky García simplemente no caía. En el 7º round, Sánchez fue penalizado 1 punto por golpe bajo. En el 11º, Sánchez abrió un corte bajo el ojo izquierdo de García, pero lejos de rendirse, Rocky respondió con 2 derechazos que sacudieron la cabeza del campeón. Los últimos 5 rounds fueron una guerra abierta, con ambos peleadores intercambiando pie a pie ante los aplausos de los 5,000 espectadores. Sánchez ganó por decisión unánime. Nadie discutió el resultado, pero nadie olvidó tampoco el coraje de Rocky García. Fue la 9ª defensa consecutiva del título para Sánchez, y cada vez parecía mejorar más, lo cual era una pesadilla para cualquier rival futuro. Años después, Rocky García dijo algo que merece quedar grabado en la historia del boxeo mexicano. Dijo que Salvador Sánchez era mejor que Julio César Chávez, y argumentó con hechos. Si comparas cómo Sánchez le pegó a Laporte y cómo Chávez le pegó a Laporte, la diferencia es abismal. Sánchez lo castigó mucho más, y eso que Chávez peleó en un peso más alto. Solo 3 meses y 5 días después de esta pelea, Salvador Sánchez moriría en un accidente de auto. Rocky García y todo México se despertaron con la noticia más triste de la historia del boxeo mexicano. Número 5. Salvador Sánchez contra Dani López II, la revancha. Segunda defensa, 21 de junio de 1980, Caesars Palace, Las Vegas, Nevada. Dani López quería venganza. El coloradito estaba convencido de que su derrota contra Sánchez había sido una casualidad, un mal día, un tropiezo que no se iba a repetir. López había sido un campeón estable durante 4 años, un noqueador temible con 39 knockouts en 42 victorias. No podía aceptar que un muchacho de 21 años le hubiera quitado todo en una sola noche, así que pidió la revancha. Y Sánchez, como todo gran campeón mexicano, la concedió sin dudarlo. Porque los mexicanos no huyen de las peleas, los mexicanos las buscan. El Caesars Palace de Las Vegas fue el escenario,
El mundo del boxeo miró con expectación. ¿Podría López, con la lección aprendida, dar vuelta al resultado? La respuesta fue no, rotundamente no. Pero la revancha fue diferente a la primera pelea. En el primer combate, Sánchez había sido el acosador, persiguiendo a López por todo el ring. En la revancha, mostró otra dimensión de su genialidad. Se transformó en un boxeador pegador, una versión diferente de sí mismo que nadie había visto. Dani López, como era su estilo, presionó durante todo el combate, yendo siempre hacia adelante, buscando ese knockout redentor que le devolviera el título y la gloria. Pero Salvador Sánchez dio una cátedra de movimientos laterales, de timing, de golpeo sobre las puntas de los pies. They're training. Look at those combinations. Se movía como si estuviera bailando, pero cada paso era una trampa y cada combinación era un castigo. Su derecha iba encontrando el blanco con una frecuencia aterradora. Round tras round, López recibía más y más castigo, pero seguía avanzando, porque el coloradito tenía el corazón de un león. No fue suficiente. Nada es suficiente contra Salvador Sánchez. En el 14º round, Sánchez conectó una seguidilla de golpes a corta distancia, que fue descrita como bellísima. Una combinación perfecta al cuerpo y al rostro que dejó a López devastado. El referee intervino para salvar al ex campeón de su propia valentía. Nocaut técnico. Victoria de Sánchez. El reinado se confirmaba. Las dos derrotas contra Sánchez mandaron a Dani López al retiro. No regresaría al ring hasta 12 años después, en una única pelea testimonial. El coloradito era un gran campeón, un miembro del Salón de la Fama, un hombre que merece toda la admiración, pero tuvo la mala suerte de cruzarse con algo más grande que él, con algo más grande que casi cualquiera, con Salvador Sánchez. Número 4. Salvador Sánchez versus Juan Laporte. Cuarta defensa, 13 de diciembre de 1980, County Coliseum, El Paso, Texas. Esta pelea es diferente a todas las demás en este conteo. No es la más épica, no es la más brutal, no es la más dramática, pero es quizás la más emotiva, porque lo que pasó entre Salvador Sánchez y Juan Laporte trasciende el boxeo. Es una historia de respeto, de profecía y de una amistad que la muerte no pudo romper. Juan Laporte era un puertorriqueño de Guayama, de apenas 21 años, con un récord de 15 victorias y una derrota. No era famoso, ni siquiera muchos puertorriqueños lo conocían. Era solo el retador mandatorio, ese rival obligatorio que el campeón tenía que enfrentar o perder el cinturón. Don King, el promotor, llevó la pelea a El Paso, Texas, cerca de la frontera mexicana, para asegurar una multitud favorable a Sánchez. Y así fue. El County Coliseum se llenó de aficionados que habían cruzado desde México para ver a su campeón. La ABC transmitió en vivo, y lo que el público vio fue una guerra. Desde el primer round, Laporte hizo algo que nadie esperaba. Le plantó cara al campeón. No se intimidó, no retrocedió. Fue al frente desde el principio, presionando a Sánchez a un ritmo frenético que pocos podían mantener. Los dos peleadores intercambiaron golpes pie a pie durante la mayor parte de los 15 rounds. Laporte conectó múltiples golpes duros que rebotaban en la cabeza y la barbilla de Sánchez, pero el mexicano absorbía cada impacto con una fortaleza sobrehumana. Sánchez utilizó su mayor experiencia para tomar el control gradualmente. En los rounds finales, su superioridad técnica se hizo más evidente, sacudiendo a Laporte con golpes a la cabeza que habrían tumbado a cualquier otro. Pero Laporte no cayó. Laporte siguió peleando hasta el último segundo del último round. Cuando sonó la campana final, los aficionados se pusieron de pie. Todos, mexicanos y puertorriqueños. Le dieron una ovación a los dos guerreros que habían dejado el alma en ese cuadrilátero. Sánchez ganó por decisión unánime con tarjetas amplias. Pero lo que pasó después es lo que convierte esta pelea en leyenda. Salvador Sánchez, el campeón, fue al vestidor de Laporte. Se sentó junto a él, lo miró a los ojos y le dijo algo que le cambiaría la vida. Tú vas a ser el próximo gran campeón mundial de peso pluma. A partir de esa noche, Sánchez y Laporte forjaron una amistad que duró el resto de la vida del mexicano. Y las palabras de Sánchez se convirtieron en profecía. Cuando Salvador murió en agosto de 1982, Juan Laporte capturó el título pluma vacante del CMB apenas un mes después, noqueando a Mario Miranda en el Madison Square Garden. Sánchez había firmado un contrato para la revancha con Laporte poco antes de morir. Esa pelea nunca se hizo. Años después, en una entrevista,
Laporte reveló algo fascinante. Dijo que cuando enfrentó a Julio César Chávez en 1986, terminó con apenas un golpe en la nariz y el ojo marcado. Pero cuando peleó con Sánchez, su rostro terminó hinchado, desfigurado, irreconocible. Y por eso, Laporte considera que Sánchez era superior a Chávez. Tenía más rapidez, más técnica, más alcance. Era un pugilista más inteligente. Y eso, viniendo de un hombre que peleó con los dos, es el mejor elogio que se le puede hacer a Salvador Sánchez. Número 3. Salvador Sánchez versus Azumah Nelson. El último combate. Novena y última defensa. 21 de julio de 1982. Madison Square Garden, Nueva York. Hay peleas que cambian la historia del boxeo, y hay peleas que la historia tarda en reconocer. Esta fue las dos cosas. El 21 de julio de 1982, Salvador Sánchez subió al ring del Madison Square Garden para lo que sería su última pelea. Nadie lo sabía. Nadie podía saber que la muerte estaba esperando apenas 3 semanas después, escondida en una carretera oscura de Querétaro. El rival original era el colombiano Mario Miranda, el contendiente número 1 del mundo. Pero Miranda se lesionó 2 semanas antes, y entonces apareció un sustituto que nadie conocía. Un ganés de 24 años llamado Azumah Nelson, con apenas 13 peleas profesionales y ninguna derrota. Un completo desconocido, un tipo del que nadie esperaba nada. Solo 5,000 personas se molestaron en ir al Madison Square Garden. El combate no generaba ninguna expectativa, era un trámite, pero Azumah Nelson no había viajado desde Ghana para hacer un trámite. Desde la campana inicial, Nelson hizo algo que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Atacó a Sánchez con una ferocidad que nadie había visto en un sustituto de último momento. Se lanzó con ganchos de izquierda, derechazos poderosos, un jab agresivo que no le daba tregua al campeón. Al final del primer round, un derechazo sacudió a Sánchez y Nelson saltó a rematar con ambos puños. Para colmo, el ganés se permitió el lujo de hacer un alley shuffle, un bailecito burlón, en medio de las combinaciones. En el primer round, contra el campeón del mundo, en su casa, Sánchez, que era un arrancador lento por naturaleza, se vio sorprendido por la agresividad del africano. El segundo round fue más de lo mismo. Nelson le faltaba al respeto, lo hacía fallar y contragolpeaba con tiros pesados de ambas manos. El derecho recto se convirtió en el arma principal de Nelson, pero Salvador Sánchez era Salvador Sánchez, paciente, astuto, mortífero. En el tercer round, un gancho de izquierda rígido dobló las piernas de Nelson, una advertencia, una promesa de lo que vendría. El séptimo round fue el punto de quiebre. Un gancho de izquierda perfectamente cronometrado aterrizó en la mandíbula de Nelson y lo envió al piso. Sobre el ganés que fue hacia atrás y por poco cae de espalda y otra vez lo vuelve a conectar. Lo que pasó entonces fue increíble. Nelson se levantó inmediatamente, agitó los brazos hacia Sánchez y le gritó que viniera a seguir peleando, como si la caída nunca hubiera ocurrido. Un acto de valentía suicida, o de locura, o de ambas. Del octavo al 11º round, la pelea se convirtió en una guerra épica. 2 hombres entrando en las trincheras, dándolo absolutamente todo, intercambiando golpes con una violencia brillante que dejaba sin aliento a los 5,000 afortunados que estaban presentes. En el 14º, Nelson empezó a cansarse, a moverse con las piernas rígidas, pero se negó con cada fibra de su ser a aceptar que estaba vencido. Y entonces llegó el 15º round, el último round de la carrera de Salvador Sánchez, aunque nadie lo sabía todavía. El mexicano trabajó a Nelson contra las cuerdas y desató una combinación devastadora. Un gancho de izquierda, luego otro, y Nelson colapsó. Se levantó una vez más, agitando los brazos, suplicándole al referee Tony Pérez que lo dejara continuar. Pero cuando la pelea se reanudó, Sánchez aterrizó golpe tras golpe sin respuesta, y Pérez finalmente intervino para detener la masacre. Knockout técnico en el round 15, 10ª defensa exitosa. Salvador Sánchez seguía siendo el rey. Después de la pelea, Sánchez dijo de Nelson que era un peleador muy fuerte, con mucho corazón, que había venido a quitarle el título y que quiso acabarlo antes, pero era demasiado fuerte. El manager de Nelson dijo algo profético: si Azumah hubiera tenido más peleas, habría ganado. En México, la pelea no tuvo mucha repercusión porque nadie conocía a Nelson, pero el tiempo le daría la razón a Sánchez y a todos los que estuvieron en el Madison Square Garden esa noche. Azumah Nelson se convertiría en tricampeón mundial, en la mayor leyenda del boxeo africano.
en miembro del Salón de la Fama, y el hecho de que la única persona que lo haya detenido haya sido Salvador Sánchez dice todo lo que necesitas saber sobre la grandeza del mexicano. 3 semanas después, el 12 de agosto de 1982, a las 2 de la madrugada, el Porsche 928 blanco de Salvador Sánchez se estrelló contra un tractocamión en la carretera federal 57, a la altura de Juriquilla, Querétaro. Murió instantáneamente. Tenía 23 años. El águila más grande que ha tenido México dejó de volar esa madrugada, pero su legado, su gloria, su orgullo siguen volando hasta hoy. Número 2. Salvador Sánchez versus Dani López 1. La conquista. La noche que Salvador Sánchez se convirtió en campeón del mundo, 2 de febrero de 1980, Phoenix, Arizona. Antes de que existiera el mito, antes de que existiera la leyenda, hubo una noche. Una sola noche en la que un muchacho de 21 años, nacido en un pueblo del Estado de México, se atrevió a soñar con lo imposible. Y lo logró. Dani López, el coloradito, era el campeón del mundo pluma del Consejo Mundial de Boxeo desde 1976. 4 años invicto con el cinturón, 9 defensas exitosas. Un récord de 42 victorias, 39 de ellas por nocaut y solo 3 derrotas. Había destruido a Rubén Olivares, a David Couty 2 veces, a Mike Ayala. Era un favorito absoluto. Un guerrero que la revista Ring Magazine ubicó en el puesto 26 entre los 100 mejores golpeadores de la historia. Era para todos los analistas y apostadores invencible en su división. Y del otro lado del ring estaba Salvador Sánchez, un mexicano poco conocido fuera de su país. Un tipo con 33 victorias, una derrota y un empate, que había estado peleando profesionalmente desde los 16 años. Los pronósticos estaban en contra de Sánchez. Los expertos lo daban como perdedor. Todos esperaban que López despachara al retador y siguiera con su reinado. Todos estaban equivocados. Salvador Sánchez había realizado un entrenamiento brutal para esta pelea. Corrió millas interminables en las montañas, acondicionó su cuerpo hasta convertirlo en una máquina, estudió cada movimiento de López hasta que podía predecir sus ataques en sueños. Llegó a Phoenix con gran condición física y una determinación que se podía palpar en el aire. Desde la campana inicial, Sánchez salió de su esquina decidido a convertirse en campeón del mundo. Lo que siguió fue una exhibición de boxeo que dejó al mundo boquiabierto, rebotando sobre las puntas de sus pies, moviéndose con la eficiencia fría de un asesino. Sánchez entraba al rango, conectaba su gancho de izquierda o su derecho de contraataque con precisión milimétrica y salía antes de que López pudiera responder. Ya en el segundo round, era evidente que iba a ser una tarde larga y dolorosa para el coloradito. Sánchez conectaba con demasiada frecuencia, especialmente con la derecha de contraataque. Los fanáticos de López esperaban su célebre remontada, esa habilidad del campeón para volver de la nada con un knockout devastador. Pero esa remontada nunca llegó. En el cuarto round, el ojo izquierdo de López se estaba hinchando. En el sexto, un corte profundo se abrió sobre el ojo derecho. El médico tuvo que revisarlo. La batalla era rápida pero completamente de un solo lado. López avanzaba con su corazón de campeón, pero cada vez que se acercaba, Sánchez lo castigaba con combinaciones que iban destruyendo su voluntad round tras round. De cabezazo, pero no dieron nada. Sexto asalto de esta gran pelea. Sigue dominando Salvador Sánchez. En el round 13, Sánchez conectó 2 derechazos limpios que tambalearon al campeón una vez más. El referee Waldemar Schmidt miró a López, vio un hombre destruido y tomó la decisión. Se colocó entre los 2 peleadores y levantó la mano de Salvador Sánchez. Knockout técnico en el 13º asalto. Salvador Sánchez era el nuevo campeón mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Lo que pasó después fue un acto de nobleza que define el espíritu del boxeo. Dani López, con el rostro destrozado, se acercó al nuevo campeón y le colocó un penacho de plumas de la tribu Sioux, de la cual era descendiente. Un gesto de respeto de un campeón caído hacia el hombre que lo había superado limpiamente. Así terminó un reinado y comenzó otro. El peleador al que llamaban Chava se embarcó entonces en una carrera corta pero extraordinaria. 10 defensas del título en menos de 18 meses, incluyendo victorias contra una lista de rivales formidables que incluye a 3 futuros miembros del Salón de la Fama. México tenía un nuevo campeón, el mundo tenía un nuevo fenómeno.
y la historia del boxeo estaba a punto de presenciar algo irrepetible. Número 1. Salvador Sánchez versus Wilfredo Gómez. La batalla de los pequeños gigantes. Sexta defensa. 21 de agosto de 1981. Caesars Palace, Las Vegas, Nevada. Llegamos al número 1, y no podía ser otra. Esta es la pelea más grande en la historia del boxeo mexicano. Punto. No hay discusión, no hay debate. Esta es la noche en la que México le demostró al mundo entero de qué está hecho. La noche en la que un joven de Santiago Tianguistenco destruyó al peleador que todos creían invencible. La noche en la que Wilfredo Gómez, el verdugo de los mexicanos, recibió la paliza de su vida. Escúchame bien, porque necesito que entiendas el contexto. Wilfredo Gómez no era un boxeador cualquiera, era un fenómeno, un monstruo, una fuerza de la naturaleza que llevaba 32 victorias consecutivas, todas por nocaut, todas, ni una sola decisión. Desde su debut profesional, cada rival que se puso enfrente terminó en el suelo. Era el campeón mundial super gallo del CMB, y sus defensas del título eran ejecuciones públicas. Había destruido a Carlos Zárate, ídolo mexicano. Había destrozado a Lupe Pintor, otro mexicano. Había humillado a boxeador tras boxeador, y cada victoria era más devastadora que la anterior. Le llamaban Bazooka, y el apodo se quedaba corto. Y Gómez decidió subir de peso, de super gallo a pluma, porque quería más gloria, porque quería demostrar que podía conquistar 2 divisiones, y en la división pluma, el campeón era un mexicano al que Gómez consideraba una víctima más en su camino hacia la inmortalidad. Ese mexicano era Salvador Sánchez. La previa fue incendiaria. Wilfredo Gómez utilizó cada micrófono, cada cámara, cada entrevista para ridiculizar a Sánchez. Prometió acabar con él en 8 rounds. Juró que sería una victoria más sobre otro mexicano. Su orquesta lo acompañaba al ring cantando letras de burla contra Sánchez. La noche del 21 de agosto de 1981, antes de salir al ring, Gómez tocó la puerta del vestidor de Sánchez y le dijo una frase que se ha vuelto inmortal. «Tómate una foto, porque después de la pelea no te van a reconocer». Sánchez lo miró con calma, con esa calma terrorífica que solo tienen los que saben exactamente lo que van a hacer, y respondió con 6 palabras que resuenan hasta hoy. Hablaré en el ring. El Caesars Palace de Las Vegas estaba electrizado. Las apuestas cerraron 3-1 a favor de Gómez. Los apostadores, los expertos, los analistas, todos daban por hecho que el puertorriqueño iba a arrasar. En México, cientos de miles de personas estaban pegadas al televisor y a la radio, con el corazón en la garganta, rezando por un milagro, porque eso parecía necesitar Sánchez. Un milagro. Lo que no sabían es que Salvador Sánchez no necesitaba milagros. Salvador Sánchez era el milagro. El referee Carlos Padilla dio las instrucciones finales. Los 2 peleadores se miraron a los ojos. Sonó la campana. Y Wilfredo Gómez, fiel a su estilo, fiel a su arrogancia, se lanzó sobre Sánchez como una bala desde la primera campanada. Fue directo al ataque, buscando ese knockout temprano que le había prometido al mundo. Pero lo que encontró fue algo muy diferente. A los 40 segundos del primer round, Salvador Sánchez contraatacó con una combinación que nadie vio venir. Un gancho de izquierda seguido de un cruzado de derecha, que aterrizaron con una precisión letal en la mandíbula de Gómez. Señores, en aquella época el tramo era largo. Ahí están las primeras escaramuzas. Ahí no se chocaron durísimo. Conectó bien y lo conectó también Salvador Sánchez. Y recojan a Wilfredo. El invicto, el invencible, el destructor, fue a parar al suelo. 40 segundos. Eso fue todo lo que necesitó el muchacho de Santiago Tianguistenco para demostrar quién mandaba. México explotó. Desde las salas de los hogares hasta las cantinas, desde el Zócalo hasta Tijuana, un rugido de orgullo recorrió cada rincón del país. El verdugo de los mexicanos estaba en la lona, y un mexicano lo había puesto ahí. Gómez se levantó, porque era un guerrero, y los guerreros se levantan. Pero Sánchez no le dio respiro. Lo castigó durante el resto del round, casi mandándolo de nuevo a la lona con un derechazo brutal en la propia esquina de Gómez. El puertorriqueño sobrevivió el primer asalto, pero el mensaje estaba claro. Esta noche no iba a ser como las demás. Gómez se recuperó parcialmente en el tercer round. Tuvo sus momentos a lo largo de los siguientes asaltos, yendo siempre al frente con la valentía de un guerrero herido, lanzando combinaciones en un intento desesperado por darle vuelta a la pelea. Pero su ojo derecho empezó a hincharse desde el tercer round, y para el séptimo estaba prácticamente cerrado. Sánchez, con la precisión de un francotirador, apuntaba una y otra vez a esa zona dañada. Las escenas en los descansos contaban toda la historia. En la esquina de Gómez, un ejército de asistentes trabajaba frenéticamente para bajar la inflamación, para refrescarlo, para mantenerlo en la pelea hasta el último segundo posible del minuto de descanso.
En la esquina de Sánchez, la calma era absoluta. El mexicano se sentaba solo en su banquillo, con el rostro intacto, fresco como si acabara de llegar, esperando tranquilamente a que sonara la campana. Ni una marca, ni un rasguño. Sus asistentes ni siquiera necesitaban estar en el ring. En el séptimo round, Gómez logró conectar la combinación que buscaba desde el inicio. Un derecha-izquierda a la barbilla que levantó parcialmente a Sánchez del suelo. Por un instante, el corazón de México se detuvo, pero Sánchez sacudió la cabeza, absorbió el impacto y se alejó de la esquina como si nada hubiera pasado. Ni se inmutó. La barbilla de piedra del mexicano había neutralizado lo mejor que Gómez tenía para ofrecer. El octavo round fue el principio del fin. ¿Y qué final? Sánchez y Gómez se encontraron en el centro del ring. Gómez estaba contra las cuerdas, todavía peleando, todavía lanzando golpes con la desesperación de un hombre que siente cómo se le escapa la gloria entre los guantes. Entonces Sánchez amugó el jab y lanzó un derechazo recto que conectó limpio y dobló a Gómez por la cintura. El puertorriqueño se tambaleó contra las cuerdas, indefenso, y Sánchez descargó una combinación demoledora que lo mandó a la lona por segunda vez. Por parte de Salvador Sánchez, se le está rifando. ¿En qué zona estamos? ¿En qué zona estamos, Juan Carlos? En zona Walking Dead, está noqueado, y ahí va como que... Gómez se levantó porque era Wilfredo Gómez, y Wilfredo Gómez nunca se había quedado en el suelo. Se levantó con los ojos cerrados, la nariz sangrando, el pómulo derecho fracturado, el rostro desfigurado hasta ser irreconocible. El referí Carlos Padilla lo miró, vio a un guerrero destruido y agitó los brazos. Se acabó. 2 minutos con 9 segundos del octavo round. Knockout técnico. Victoria de Salvador Sánchez. México enloqueció. No hay otra palabra. El país entero enloqueció de alegría, de orgullo, de una emoción que iba más allá del boxeo. Salvador Sánchez había hecho lo que nadie creía posible. Había callado al fanfarrón. Había vengado a Zárate, a Pintor, a todos los mexicanos que Gómez había humillado. Había demostrado, con sus puños, que México no se arrodilla ante nadie. El impacto en Puerto Rico fue devastador. La conmoción fue tal que mucha gente no fue a trabajar al día siguiente. Gómez no salió de su cuarto de hotel, siendo atendido por médicos durante horas. Sus compatriotas, que habían visto a su ídolo invencible convertirse en mortal, no podían creerlo. Pero lo que pasó después, con el tiempo, es quizás lo más hermoso de esta historia. Wilfredo Gómez, el rival, el enemigo, el verdugo de los mexicanos, desarrolló un respeto profundo por Salvador Sánchez. Cuando Sánchez murió un año después, Gómez viajó a México para llevarle un arreglo floral a su tumba. Desde 1983, cada año se celebra el Festival Salvador Sánchez en Santiago Tianguistenco, y Wilfredo Gómez ha sido invitado especial en todos y cada uno de los festivales. La familia Sánchez lo ha nombrado Gran Mariscal del evento en 3 ocasiones, un honor que el puertorriqueño ha aceptado con lágrimas en los ojos, porque al final, más allá de la rivalidad México-Puerto Rico, más allá de las provocaciones y las promesas, lo que quedó fue el respeto entre 2 guerreros que lo dieron todo una noche de agosto en Las Vegas. Gómez reconoció la grandeza de Sánchez, y Sánchez, incluso desde la tumba, honró la valentía de Gómez, la batalla de los pequeños gigantes. La noche más grande del boxeo mexicano, la noche en la que un pueblo entero se levantó de su asiento y gritó con el alma. Y así llegamos al final de este conteo. 10 peleas, 10 noches de gloria, 10 capítulos de una historia que terminó demasiado pronto, pero que dejó una marca imborrable en el boxeo mundial. Salvador Sánchez Narváez nació el 26 de enero de 1959 en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Murió el 12 de agosto de 1982 en la carretera federal 57, a la altura de Juriquilla, Querétaro. Tenía 23 años, solo 23 años. Y en ese tiempo brevísimo, construyó un legado que boxeadores con carreras 3 veces más largas nunca podrán igualar. 44 victorias, 1 derrota, 1 empate, 32 knockouts, 10 defensas del título mundial, victorias contra 3 futuros miembros del Salón de la Fama, todas por nocaut. Derrotó a 4 campeones mundiales. Compartió el premio de boxeador del año con Sugar Ray Leonard en 1981. Fue inducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo
en 1991. La Associated Press lo votó como el tercer mejor pluma del siglo XX. En 2026, el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró el mejor campeón pluma de todos los tiempos. Fue dominante de una manera que pocos campeones han sido. Derrotó a los 3 siguientes peleadores que ganaron el título mundial pluma del CMB después de su muerte: Laporte, Gómez y Nelson. Los venció a los 3 por nocaut.